Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago, bueno, interesante la entrevista que hemos tenido, pero el tema de la crisis financiera y bancaria lamentablemente no para, se extiende, es malos síntomas en Europa, en Suiza, Gran Bretaña, un informe del JP Morgan de hace pocas horas hablando de 50 bancos más en situación crítica. ¿Qué panorama tenés para nuestra audiencia, Santiago? Bueno, Fabián, como dijiste, nosotros aquí en Poder y Dinero nos vemos obligados a, digamos, obviamente a seguir manteniendo una cobertura de los temas en general que le pueden interesar a nuestra audiencia, como la entrevista que presentamos recién, pero necesitamos volver a algo que sigue su curso, que es el tema, bueno, económico, financiero a nivel de los Estados Unidos y global. Si bien nos vamos a dedicar más a lo económico financiero, no puedo dejar de mencionar a la pasada, me comprometo a la pasada, de que hay un origen geopolítico en todo esto y por lo tanto los movimientos que hagan las naciones que tienen la sartén por el mango en manejo de todos sus intereses, que son principalmente China, Irán, Arabia Saudita, Rusia, también tienen un impacto en lo que vamos a comentar. Pero bueno, lo que está claro, Fabián, es que Estados Unidos, indudablemente uno no puede ser el país más importante del mundo sin discusión durante, diría, 70 años. Yo creo que todavía Estados Unidos es el país más importante del mundo. Lo que pasa es que hubo un periodo de 30 años donde nadie te desafiaba y ahora directamente se están organizando en serio en contra tuya. Y te agregaría algo, Santiago. Es un país donde las críticas, las peleas son públicas y son libres y son abiertas, digamos, ¿no? Esa es una gran diferencia con China, con Rusia y con Irán. Por supuesto. Bueno, miremos el caso de Francia, por más que digamos, tengo que mencionar que admirando como admiro sobre todo la cultura francesa, tengo que decir que no te olvides que las ideas socialistas, que eran diversas de las marxistas, o sea, si bien yo creo que todas las formas de socialismo en realidad son variantes de marxismo en el fondo, pero si es que existía una vertiente con diferenciación en serio, esa es Francia, ¿cierto? Ahora, un socialismo democrático y capitalista. Bueno, estoy viendo los videos en YouTube de los ingleses, diciendo, nosotros nos jubilamos a los 65 años y los franceses están incendiando Francia porque se jubilan a los 62 y se quieren seguir jubilando a los 62. Es decir, quiero decir que hay, digamos, problemas propios de los países que indudablemente, tal como vos decís, a mí me da la impresión que allí, o a Putin, o no hablemos de los iraníes, porque tengo que hacer ese gesto, porque si no tengo que sacarme a llorar acá al aire, lo que pasó cuando una mujer se descubrió el rostro, ¿no es cierto? Es decir, fue asesinada. Fue asesinada, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, gobernar de esta manera implica un riesgo adicional, o más que un riesgo, un desafío adicional. También quiero decir que todavía no está claro cuál es el resultado final de esa batalla de titanes, Fabián. No, claramente. Porque, digamos, a ver, si yo voy a mirar lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años, y donde insisto en el tema, por favor, los amigos demócratas, despiértense. Los amigos demócratas, despiértense. Los que gobiernan, despiértense ahora. Y los que los votan, recuerden que darles una cachetada en el momento justo los puede hacer reaccionar. En este momento nosotros ya llevamos unos 20 o 25 años de estar abriendo la boca mientras China, Rusia y los demás avanzan sin pausa. Y estos mecanismos, ellos lo han hecho avanzando, aprovechando las grietas y las distracciones estratégicas y las grietas que ofrecen los sistemas que son en realidad los pilares de la libertad. Fabián, escúchame, el sistema de Naciones Unidas que lo capturó a Estados Unidos después de Bretton Woods, de Yalta. Bueno, yo conté la experiencia año 92-93, recibiendo misiones del Banco Interamericano, del Banco Mundial, metiéndote todas las ideologías, que es prácticamente lo mismo que están planteando ahora, y eso fue antes de los movimientos. Una época que ya pasó. Una época, recién 2 o 3 años después empezaron las reuniones internacionales, la ideología de género, pero ya había empezado antes. Entonces te quiero decir, ellos se aprovechan de una institucionalidad hecha para vivir en libertad y qué casualidad que han encontrado la manera de eludir
que el principal elemento del poderío norteamericano que aún sigue vigente, que son, digamos, la capacidad oceánica y la presencia militar, prácticamente es inservible. ¿Qué le vas a tirar con un portaaviones a que los árabes te saquen los fondos del Credit Suisse? Pero entonces, aclarando este tema, quiero decir, no tenemos elementos para ser optimistas, Fabián, porque la crisis financiera que empezó en los Estados Unidos, ese liderazgo que yo todavía Estados Unidos tiene, ¿cómo se ve? Se ve en que apenas un banco regional de los Estados Unidos estornuda, se agarra una gripe a Europa, tienen que salir el Banco Central de Japón, el Banco Central de Inglaterra, de Reino Unido, perdón, a aumentar las tasas. Y cuando vos aumentás las tasas, acá podemos ver, Fabián, bien claro, cómo todos los organismos que están débiles, que eran el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, el Credit Suisse en Suiza y otros bancos, empiezan a tener problemas con sus cadenas económicas en las cuales tienen sus activos resguardados. Entonces, cuando vos, el otro día en una entrevista que hicimos en Poder de Dinero con el experto en real estate, que siempre nos acompaña, Miguel Ángel Barbagalo, él desde la microeconomía del real estate explicó cómo la suba de las tasas, en el caso este de las tasas de la Fed, empieza a dejar un montón de proyectos de desarrollo afuera, porque quedan que las tasas de retorno que prometen las inversiones quedan demasiado cerca de una inversión segura que se puede lograr con un bono del tesoro. Entonces, ¿para qué te vas a arriesgar? O directamente tu proyecto no se hace rentable, tiene que esperar. Santiago, Entonces, una consulta, vos como experto en temas económicos y financieros. Esta lucha tardía de la Reserva Federal, de la Fed, sí, contra la inflación. Obviamente esta crisis financiera cae en el peor momento, ¿no? por supuesto, pero lo que pasa es que una cosa no está disociada de la otra. Primero te quiero agradecer tu generosidad. Experto me parece que me queda grande. Soy un analista que, bueno, uso mi experiencia y mi formación y aparte del intercambio que tengo con vos y con Sergio para tratar de ofrecer el mejor análisis. Pero experto es demasiado. Gracias, Fabián, de todos modos. Es merecido. Pero igual quiero decir, una crisis no es desprendida de la otra, Fabián, porque ¿no te parece muy casual que suben las tasas rápidamente y empiezan las crisis en los sectores comerciales y Amazon es noticia por la reducción drástica del empleo y la crisis financiera que ya sabemos los bancos? ¿Por qué pasa esto? Porque yo subo la tasa y como explicaba antes, empiezan a crujir las cadenas comerciales. Ahora resulta que los bancos les prestan a esas cadenas. Entonces operan dos fenómenos. Por un lado, tienen dificultad para repagar las operaciones. Pero por otro lado, esas cadenas además cotizan en bolsa, cotizan en los mercados de valores, Fabián, están en el New York Stock Exchange y entonces está todo en rojo y entonces un banco que tiene un portafolio de inversiones de varias de estas compañías y todas las compañías caen de valor porque precisamente el aumento de la tasa opera como una quimioterapia económica, entonces esto opera como, vos que sabés mucho de los temas militares, opera como una maniobra de pinza, Fabián. Entonces la crisis financiera es una crisis conectada con la crisis económica. O sea, por eso Santiago, no es casual entonces que en las semanas previas a esta crisis financiera iniciada en este banco del Silicon Valley, hubiera anuncios de despidos masivos en Amazon, en despidos masivos en Facebook, digamos, algo que parecía desvinculado, que es la reducción drástica de personal en empresas tecnológicas que tanto apoyaron la candidatura de Biden en el año 2020 de manera abierta, ¿no? Twitter y toda la militancia de las grandes empresas para que perdiese la administración Biden. ¿Qué estarán pensando ahora, Fabián? Claro, ¿no? Esta idea de ese Twitter partisano que descubrimos a partir de que Elon Musk tuvo la generosidad de abrir la información sobre cómo se manejó Twitter de manera partisana. Pero, gerentes militantes. Los gerentes militantes, ¿no? O sea, está vinculado esta racionalización de las empresas tecnológicas con miles y miles de despidos a lo que después sucedió en el banco. Es una cadena que vincula lo financiero y lo tecnológico. Es decir, ahí en el tema del banco, sí, ya, digamos, un muy breve recordatorio. Recordemos que estamos diciendo que hay 3/3 de responsabilidades. Está
no podemos eludir la responsabilidad del propio banco, del management del banco. Después tenemos un tema regulatorio y de controles, es decir, no se dieron cuenta, van y hacen test de estrés, se llama, de estrés, porque toman el modelo y estresan las variables, es decir, te dicen qué pasa si te cae la cobranza, qué pasa si te sube, pero no hicieron el estrés de la suba de tasas de la FED cuando la FED estaba subiendo. Ahora el que hace los tests es la FED. O sea, claro. Fabián, o sea, esto es un escándalo. Ahora, y lo último que indudablemente falla también es todo el contexto financiero económico general a causa de la suba de tasa que está golpeando las cadenas, digamos, de decir, los bancos no viven solos, viven de inversiones en la bolsa, de cadenas comerciales que toman operaciones y después las tienen que repagar. Entonces, la crisis económica, las fallas regulatorias y de controles de la FED y, por supuesto, primero que todo, el management del banco. ¿Seguís siendo amigo de Mark Zuckerberg? ¿Qué te dice respecto al tema de la... No, pero parece que a lo mejor está arrepentido de tanta militancia a favor de la administración Biden. Vaya uno a saber. Señores, panoramas alarmantes. Seguramente seguiremos tratando este tema, lamentablemente, muchas semanas más. Vamos a un nuevo bloque en unos minutos.